Dios les bendiga. Nuevamente es un gozo, una alegría poder comunicarnos con ustedes. Gracias a Dios por este medio que tenemos para poder tener esta comunicación. Y pues es jueves. Yo creo que la mente de todos nosotros está en esos días en los que llegábamos a la casa del Señor, al santuario. Y algunos pues llegaban muy temprano, otros llegaban a la hora, otros llegaban así barriditos, otros llegaban más tarde, pero finalmente todos íbamos con el propósito de alabar y bendecir al Señor, reunirnos para glorificar su nombre y recibir la palabra y tener la administración en el altar, que pues para nosotros es una parte de un distintivo de nuestra iglesia. Así que en este día pues nuevamente nos estamos conectando con ustedes y pues le pedimos que invite ahí, haga grupos para que puedan en este día unirse, amigos, no importa, pues lo importante es que podamos unir al mayor número de gente para que escuchen el mensaje de la palabra del Señor. Yo creo que en estos tiempos, en estos días, ese es nuestro refrigerio, ese es nuestro alimento. La palabra del Señor viene y nos alienta, y creo que es lo que necesitamos en estos días. Ante tantas malas noticias, podemos tener este espacio, este bálsamo en el cual podemos compartir y convivir unos con otros. Así que a usted que se está conectando, conecte a otros. Si no ve a alguien que está conectado por ahí, haga de alguna manera para que se conecte y todos en este día podamos estar comunicándonos y uniéndonos en un mismo espíritu. Bueno, queremos saludar a todas aquellas personas que por primera vez nosotros, aquellos que habitualmente lo hacen, que lo hacen tanto en la mañana como por la tarde, que lo hacen en la reunión del martes que tuvimos la oración, que lo hacen los domingos, los jueves. Les saludamos. Créanos que si alguien tiene la necesidad, nosotros no lo podemos hacer físicamente, pero nos estamos uniendo en espíritu. Así que en este día yo le invito a que cada día pueda unir usted a más personas en esta comunicación y pues podamos ser juntamente edificados. Hemos tenido ya algún problemita por el asunto de poder grabar pues ahí presencialmente en la iglesia. Se están dando algunas situaciones en algunas iglesias que han ido ya a robar los amantes de lo ajeno, y pues hemos tenido que prácticamente sellar la iglesia, las puertas, y pues no queremos exponer a los que van ahí, que vayan a sufrir algún tipo de daño. Por eso pues este día no vamos a tener alabanza, ni el domingo tampoco la vamos a tener, porque ya se nos dificultó tener este tipo de reuniones. Y sí necesitamos el equipo que tenemos ahí para que la alabanza pues se escuche bien y pueda inspirarnos, ¿verdad? Para poder alabar a Dios aún con mayor gozo y mayor alegría, y hacerlo con excelencia. Así que pues le pedimos que comprenda estas situaciones que están pasando, aparte de la crisis de la enfermedad, aparte de la crisis económica. Hoy, ¿verdad? Pues también vamos a tener que empezar a cuidarnos de los amantes de lo ajeno. Así que pues ¿qué nos queda más que ponernos en las manos del Señor? Así que en este día yo quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. ¿Qué le parece si leemos una porción de la palabra del Señor? Y vamos a iniciar. Esta porción se encuentra en el capítulo 6 del libro de los Jueces. Es una historia pues de las que más nos atraen dentro de la escritura. Esta historia es la de un hombre llamado Gedeón. Y yo creo que todos hemos escuchado hablar de este hombre Gedeón. Y lo que más nos llama la atención cuando hablamos de Gedeón es que él le pone señales a Dios
de si él va a estar con él en una encomienda que Dios le da para liberar a la nación de Israel, y pone un vellón y dice: Señor, pues mira, quiero que en la mañana, él lo pone por la tarde, y en la mañana quiero que amanezca seco y todo alrededor húmedo. Y luego Dios le responde favorablemente, y luego pues al día siguiente al revés, ¿verdad? Que el vellón esté húmedo y todo alrededor seco. Y Dios le responde. Pero esta historia tiene un trasfondo mucho más interesante, porque esta historia se desarrolla en una época en la que el pueblo de Israel era liderado, no tanto gobernado, sino liderado por jueces. Así se les llegó a llamar a estos líderes, que eran usados por Dios para traer liberación a la nación de los enemigos. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Pues ellos ejercían una especie de sacerdocio, no tan profundo, pero sí una especie de sacerdocio para la nación, y tratar de que ellos siguieran buscando al Señor. Entonces, el libro de los jueces nos narra esta historia, y yo encuentro que el pueblo de Israel es un tiempo en que el pueblo apostata de la fe. ¿Qué es la apostasía? Bueno, la apostasía es haber conocido a Jesús, en este caso nosotros, y luego volvernos atrás y negar que un día le conocimos. Entonces, el pueblo de Israel, de alguna manera, con sus hechos, frecuentemente negaba haber conocido a Dios. Y Dios levantaba un juez y traía cierta liberación a la nación y cierta restauración espiritual. Pero ¿por qué el pueblo de Israel en este tiempo cayó en esa apostasía? Número uno, el Señor le había dicho a la nación que se deshicieran de todos los pueblos cananitas, o sea, todos los pueblos paganos que habitaban la tierra prometida, y ellos no lo hicieron del todo. Sí, desterraron a algunos, pero algunos quedaron ahí. Y esto pues provocó que ellos adoptaran las costumbres mundanas de estos pueblos y de estas naciones. Otra cosa que sucedió con la nación israelita fue que después de Josué, de todas las victorias que tuvo, de haber conquistado la tierra, dice la historia al finalizar la vida de Josué, que se levantó una generación, una nueva generación que no conocía a Jehová. ¿Y qué encontramos nosotros ahí en esta nueva generación? Que hubo una desconexión entre la generación de Josué y esta nueva generación. ¿Qué es lo que pasó? Que los encargados de llevar la instrucción, que eran los sacerdotes, los padres de familia, de llevar la enseñanza, no lo hicieron con la fidelidad que debieron de haberlo hecho. Se descuidaron, y tal vez se sintieron cómodos en la tierra, se sintieron bendecidos, sintieron, ¿verdad?, que estaban libres de los enemigos que constantemente estaban acechándolos, y llega un tiempo de prosperidad en la nación, y la nación se olvida de Dios, y olvidaron transmitir estas enseñanzas a sus hijos. Por eso se levanta una generación que no conocía al Señor. Dejaron de enseñar eficazmente, y pudiéramos decir que adoptaron el humanismo, aunque el humanismo se le nombra, ¿verdad? Pues ya prácticamente en el 1400, 1500 es el siglo, ¿verdad?, del Renacimiento, y adoptan el humanismo, pues adoptan la filosofía griega. Esa filosofía que se adopta en el humanismo es que se pone al hombre en el centro y se quita a Dios del centro, y el hombre viene a ser el centro. Se adopta el razonamiento. Es ahí, ¿verdad?, donde dice, no, lo que diga la razón. Si tú dices que esto te satisface, eso está bien. Si tú dices que eso no te satisface, así debe de ser. Y vemos nosotros que la nación se olvida del Señor, se olvidan de Él, y es cuando ellos caen en la apostasía. Y es aquí precisamente donde Dios empieza a hablar a la nación. Y Dios habla de muchas maneras.
Y yo creo que usted se va a identificar con lo que yo le estoy diciendo en este momento. ¿De qué forma Dios castigaba la apostasía de la nación? Bueno, venían enemigos y los atacaban, los arrasaban. Era una forma en que Dios de llamarle la atención al pueblo de Israel. Venían hambrunas, venían sequías, venían plagas que venían precisamente a deteriorar el bienestar de la nación, a sacudir a la nación. Y es en este momento precisamente de la historia donde nos encontramos en este versículo. Usted ve aquí, dice, paz a ti. Y es Dios, el trigo en el lagar. No era el lugar adecuado. El lagar era donde se exprimían las uvas para sacar el vino. Pero ellos tenían temor de los madianitas, porque los madianitas era una nación que se juntaba con otras, y cuando las cosechas estaban listas venían y arrasaban a la nación de Israel. Y Dios llama a Gedeón y le dice, tú vas a ser el libertador, tú eres al que yo estoy llamando para que libertes a la nación. Y es este pasaje de la escritura, dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, le dice a Gedeón, no tengas temor, no morirás. Y él edificó ahí, dice, y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. El Señor es mi paz. Aquí tenemos el centro, el título que pudiéramos decirles en este día. Queremos tratar con ustedes. Jehová Shalom. Jehová es mi paz. Ese es un nombre por medio del cual Dios se revela en este momento. Gedeón estaba atemorizado, la nación estaba atemorizada, estaban sometidas por los enemigos. Pero en ese momento Dios viene y se revela a este líder, y a través de este líder viene y se revela a la nación y le dice, yo soy tu paz. Así que en este momento de crisis, amados hermanos, déjame decirte que Dios es nuestra paz. Por eso le dice, cuando se aparece a Gedeón, le dice, paz a ti. Y qué hermosa palabra. ¿Cuántos de los que están escuchándonos en este día quisieran escuchar esa palabra de parte de Dios? Que si hay algo ahí en el corazón de temor, de incertidumbre, de duda, que esta palabra venga y se revele a mi corazón y me diga paz a ti, y que sea como esa agua fresca cuando tenemos calor, viene y nos baña y nos refresca. Así es la palabra de Dios, y así sucedió en la vida de Gedeón cuando Dios le dice paz a ti. Y cuando Gedeón recibe esta revelación, dice que inmediatamente construye un altar y le pone el nombre de Jehová Shalom, que significa Jehová es paz. ¿Para cuántos de ustedes, amados hermanos, en este día el Señor quiere ser su paz? Hay unas palabras de San Agustín que dice, la paz es un bien tal que no puede apetecerse otro mejor, ni poseerse otro más provechoso. La paz es un bien tal que no puede apetecerse otro mejor, ni poseerse otro más provechoso. Ahora, la paz se perturba. Y este es el tema que yo quiero en este día ver con ustedes, porque vamos a tener una serie de enseñanzas sobre Jehová Shalom. Él es nuestra paz. Y lo primero que yo encuentro, y es el tema que quiero tratar con ustedes el día de hoy, que esta paz, vamos a ver aquí, puede ser perturbada por la apostasía, por olvidarnos de Dios. Si tú no te has olvidado de Dios, si estás conectado con Dios, déjame decirte que la paz de Dios está en tu corazón. Pero si tú te has olvidado de Dios, si has apostatado de la fe de alguna manera, déjame
decirte que la apostasía perturba la paz. Y vamos a ver rápidamente 4 aspectos aquí mismo en este pasaje de la historia de Gedeón. Mira lo que dice: los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Qué quiere decir? Que se apartaron del Señor. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Qué es lo que yo les decía en un principio? ¿Cómo trata Dios con su pueblo? Bueno, enviaba enemigos, venían hambrunas, venían sequías, venían pestes, venían plagas, y la paz se perturba por la apostasía. Y este versículo de la palabra del Señor, ¿qué nos enseña? El pueblo de Israel había caído en un círculo vicioso, y vemos que el círculo vicioso en el que había caído, primero había rebelión. Se rebelaban en contra de Dios, apostataban en contra de Dios. Pero luego venía el castigo de parte del Señor. Y yo quiero que tú veas el grande amor de Dios. Que el castigo que Dios traía no era simplemente por una satisfacción de Él de castigar, de enojo, de ira, sino que el castigo tenía un propósito: que el pueblo se arrepintiera. Y cuando el pueblo se arrepentía, venía la liberación. Sin embargo, esto se hizo costumbre, especialmente lo vemos en la historia del libro de los Jueces. Un círculo vicioso en el cual la nación había caído. Y esto a nosotros nos enseña, ¿verdad?, que la apostasía viene a perturbar la paz. Si tú en este momento te sientes perturbado, déjame decirte que lo que tienes que hacer es arrepentirte. El Señor traerá la liberación y te pondrá sobre una roca firme, y tú podrás experimentar la paz del Señor. Número 2. Entonces, estamos viendo que la paz se perturba por medio de la apostasía, de olvidarte de Dios. Y número 1, esa paz que se perturba por la apostasía es porque caemos en un círculo vicioso. Luego, vamos a ver este otro texto que nos lleva a una segunda lección. Y la mano de Madián era un pueblo, ¿sí?, un pueblo cananita, dice, prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. La mano de Madián, de este pueblo, prevaleció contra Israel. ¿Y qué hicieron los hijos de Israel? Mira, aquí lo subrayé. Por causa de ellos se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Entonces, ¿qué nos dice esta segunda enseñanza? Cuando la paz se perturba por la apostasía, número 2, puedes estar en la tierra prometida y no tener paz. Esto sucede frecuentemente. El pueblo de Israel estaba en la tierra prometida, sin embargo, estaban teniendo problemas graves. Se sentían amenazados, tenían temor, había miedo. Y este miedo los hizo que se fueran y se recluyeran en cuevas. Y me llama la atención que dice cavernas. Se metieron en la oscuridad. Aunque estaban en la tierra prometida, no estaban disfrutando de los beneficios de la tierra prometida. Es aquí donde Dios dice, yo quiero revelarme a mi pueblo con paz. Y Dios quiere que en la tierra prometida tú puedas tener esa paz. Puedes estar en la tierra prometida, pero fuera de la voluntad de Dios. Puedes alcanzar tus metas, pero estar derrotado porque has apartado tus ojos del Señor. Sin duda que esta crisis que estamos viviendo, Dios tiene un plan.
Dios tiene un propósito. Él quiere regresarte en la paz. Él quiere que tú disfrutes de la tierra prometida. Él quiere que tú disfrutes de haberle conocido y disfrutar los beneficios de conocerle como Señor y como Salvador. No tenemos que ser parias en el desierto. Dios nos ha llamado con un propósito. Él quiere reivindicar nuestra vida. Si el pecado en un momento dado destruyó nuestra vida, nuestra comunión, nuestra relación, destruyó nuestra familia, destruyó nuestros planes, destruyó nuestros objetivos, Cristo vino a retribuirnos todo eso, a restaurar todo eso en nuestra vida, y Él se manifiesta precisamente. Jehová Rafa, Jehová es paz. Y cuando le habla a Gedeón, le dice con autoridad y le dice: paz a ti. Y aquel hombre atemorizado, aquel hombre que estaba escondido, que estaba minimizado por el enemigo, en ese momento recibe una palabra poderosa: paz a ti. Y su corazón, yo creo que se estremeció. Aleluya. Se estremeció y sintió la presencia de ese Dios que tal vez él lo había oído de oídas, como dice la palabra, pero ahora él se estaba revelando. Amados hermanos, jóvenes, muchos de ustedes tal vez crecieron en la iglesia, y en esta generación sus padres han sido bendecidos con un buen trabajo, un buen empleo, tienen una casa digna donde viven, tienen comodidades y han recibido todo tipo de beneficios. Es una generación nueva, una generación que está disfrutando de la vida, si así podemos llamarlo, entre comillas. Pero deja que eso no te va a dar la paz. Las cosas materiales, las satisfacciones humanas, los placeres no te van a dar la paz, te dan una satisfacción momentánea. Pero cuando pasa esa satisfacción momentánea, vienes a caer y ser la persona más triste de este mundo. Dios te dice: paz a ti, que su corazón se estremezca en este día. Entonces, estamos viendo que la paz puede ser trastornada cuando nos olvidamos de Él. Y número uno, vimos que muchas veces el pueblo de Dios cae en círculos viciosos. Y tenemos temporadas en que estamos acá y tenemos temporadas en que estamos aquí. Es el amor tan grande de Dios. Que sí, Dios nos llama la atención y trae castigo, pero es con el propósito de que nos arrepentamos y que nuestra vida sea liberada. Número 2, podemos estar en la tierra prometida y no tener paz. Número 3, tenemos este texto, yo lo traté de simplificar para este momento. Sucedía que cuando Israel había sembrado, o sea, ellos estaba lista, venían los enemigos y los atacaban. Venían con sus tiendas como langostas. Así venían a la tierra para devastarla.